Bueno, vamos a continuar con la presentación de Uriel Pérez. 15 minutos, por favor. Bueno, el título de la tesis es Teoría de la crisis económica del sistema capitalista en Marx, un análisis del capital financiero. Aquí se trata de explicar por qué surgen desde un punto teórico de vista marxista las crisis económicas, tomando en cuenta la relevancia que tiene el capital financiero en ello. Y se cree que es gracias a la búsqueda de este capital financiero por instalarse en los sectores más rentables, sea en el ámbito productivo y sea en el ámbito financiero, que el sistema se encauce en una crisis. Para poder explicar la crisis desde una postura marxista es necesario hacer algunas precisiones importantes, ya que existen algunas explicaciones en donde menciona que estas suceden por factores meramente financieros, en donde el ámbito productivo no tiene nada que ver, y es impactado una vez que se destacan las crisis financieras, ¿no? Lo anterior sugiere que las ganancias se pueden crear en el espacio, en este espacio independientemente del productivo, lo cual está en contra de la teoría del valor trabajo de Marx. Por lo anterior, pues, la tesis se estructura de una manera en la que se puede establecer un vínculo con ambos espacios, en donde el capital financiero podría explicar las crisis sin perder este vínculo. En el capítulo 1, el primer objetivo es explicar cómo el capital, a través de una serie de metamorfosis, se valoriza a sí mismo. Este proceso, cuando toma la forma de capital productivo, es cuando precisamente genera la plusvalía, y cuando toma la forma de capital comercial y capital minerario, es cuando la realiza, ¿no? Entonces, estas dos últimas formas no crean plusvalía, solamente se reparten una parte de ella por concepto de las funciones específicas que ellos realizan. En esta etapa del análisis, la crisis se da por la imposibilidad de los capitales particulares para vender las mercancías, pero aún no entra en el análisis aquellos mecanismos que provocarían una crisis ya no a nivel individual, sino de manera generalizada, ¿no? En donde muchos capitales estén precisamente interconectados y gracias a ellos se generen fuertes desequilibrios. El segundo objetivo del capítulo 1 es que al existir una autonomización de las funciones de un grupo de capitalistas en específico, se irá concentrando y centralizando una mayor cantidad de capital dinerario potencial en sus manos. Por eso, también se explica cómo en el mismo proceso de reproducción del capital surge un dinero que no se está valorizando, lo cual es un crimen para los capitalistas, ¿no? Y esto se rompe gracias a las relaciones de crédito. Si un capitalista no está utilizando su dinero ahorita, puede ser utilizado por otros que sí lo deseen utilizar, ¿no? Este dinero surge por dos cuestiones, ¿no?, principales que resalta Marx. En primer lugar, es el resultado de la circulación de las mercancías sin la necesidad del dinero. Aquí se analiza desde las letras de cambio hasta los billetes bancarios. Aquí un grupo de capitalistas se dedicará a realizar todos estos balances entre todos los capitalistas que se va complicando con estas relaciones de crédito, y por ello irán concentrando progresivamente un dinero en sus manos, ¿no? El segundo mecanismo para que se centralice esto es del mismo circuito de capital total, en donde los capitalistas no quieren o no pueden utilizarlo en un momento determinado, ¿no?, para la reproducción de su capital. Entonces, si existe aquí un flujo progresivo de dinero de la economía hacia un grupo específico que serían los banqueros, se puede pensar en la emisión de créditos por parte de ellos y con ello acelerar el proceso de reproducción del capital. Entonces, aquí entra el segundo capítulo, ¿no? Aquí se trata de ver es precisamente estas relaciones de crédito y cómo estas pueden crear los procesos de crisis, ¿no? Ya se empiezan a marcar los mecanismos en donde estas se pueden hacer de manera generalizada. Y también es pertinente no perder de vista estas cuestiones que nos permiten mantener este vínculo con la economía productiva. Por ello, el primer objetivo de este capítulo se debe de tomar en cuenta el análisis de Marx que hace sobre la división de la cuantitativa de la tasa general de ganancia que incorpora en el análisis del capital que debe de interés. Y esto nos permite ver que es precisamente este interés que reciben los capitalistas dinerarios
proviene de la ganancia, y esta ganancia es generada en el proceso de explotación de la clase trabajadora. Una vez que se realiza con éxito esta ganancia, es cuando el interés debería de fluir hacia los dueños y administradores de este capital literario. Un segundo objetivo aquí es revisar precisamente los tres tipos de crédito que yo incorporo en esta investigación, mismos que son posibles gracias a esta concentración y centralización del capital dinerario en los bancos, ¿no? En primer lugar, se resaltan los créditos comerciales que ayudan a la circulación de las mercancías. En segundo lugar, se realizan los créditos de capital que ayudan a la compra de todos los elementos que constituyen el capital, los capitales individuales. Y en tercer lugar, los créditos al consumo. Aquí se revisa cada uno de estos créditos de forma individual y su relación con la crisis, en donde se pone especial énfasis en el movimiento de los precios, las ganancias y la tasa de interés. Todo esto basándonos en el análisis de Marx que hace sobre el ciclo de negocios de la industria moderna y que posteriormente es complementado por Hilferding sobre estos procesos. Sin embargo, aún se hace de manera individual y no en conjunto. Aquí las crisis ya empiezan a tener mayor alcance, ya que muchos capitalistas individuales se encuentran interconectados en las relaciones de crédito, ¿no? Si el flujo de pago se detiene en algún sector, en algún capital individual en específico, esto podría contagiar a los demás sectores, haciendo posible una crisis generalizada. Si no llega el pago de uno, entonces no se ve reflejado en una cadenita hasta que pues todos no tengan para pagar, ¿no? En esta parte del análisis, los capitalistas dinerarios destinan únicamente su capital a cuestiones estrechamente relacionadas con el ámbito productivo. Sin embargo, se debe de voltear a ver qué es lo que está sucediendo en el espacio financiero para que la explicación de la crisis tenga mayor alcance. Aquí un pequeño paréntesis, hasta este momento el movimiento del capital por la búsqueda de las mayores ganancias se encuentra limitado principalmente por las cuestiones del capital fijo, en donde si una empresa se quiere mover su capital tendría que vender toda la empresa, ¿no? Tendría que esperar los múltiples periodos de rotación hasta que vuelva a tener la magnitud que se desembolsó en un inicio para buscar aquella mayor ganancia, ¿no? Pero aquí esto se rompe cuando el capital dinerario ya no compra cada uno de estos elementos constitutivos de capital, sino se dedica a la compra del capital ficticio, ¿no? Aquí pues ya hay un libre movimiento en la búsqueda de las ganancias. Una vez dicho esto, en el capítulo 3 se pretende revisar precisamente todas estas cuestiones, ¿no? Que están relacionadas con esto. El mercado de capitales aquí es un complemento al sistema crediticio, ya que en palabras de Mardoreas y Papadatos, estas deudas adquieren vida propia, ¿no? Y a su vez se estudian cómo la compra de las distintas acciones en este espacio permite a los capitalistas recibir dividendos en forma periódica sin que ellos tengan que realmente saber algo de cómo se está ocupando este dinero en las corporaciones o cómo funcionan estas corporaciones, ¿no? Aquí la conexión con el sistema productivo a simple vista se ve esfumando, ¿no? En este punto, ¿cómo se llama? En este punto, el capital alcanza pues su forma más fetichizada, ¿no? Aquí solamente se puede ver cómo este capital dinerario genera más dinero, pero se borran, o da la apariencia de que se borran cada una de estas metamorfosis que debería necesariamente el capital atravesar para poder generar y apropiarse de esta ganancia con éxito. Sin embargo, como se ha expuesto en los dos capítulos anteriores, los intereses deberían surgir precisamente en el espacio productivo. Si esto no llegara a suceder, pues el valor del capital ficticio se tendría que derrumbar forzosamente, ¿no? Para comprender mejor estas ideas se da la tarea, en primer lugar, de revisar los tres tipos de capitales ficticios que ha estudiado Marx o ha señalado Marx en el Capital. Estas son la deuda estatal, las sociedades por acciones y las letras de cambio. En este caso se trata de revisar algunas de sus principales características y detectar qué son las cosas que tienen en común, ¿no? Para ser catalogadas como capitales ficticios.
Posteriormente se revisan algunos de estos capitales ficticios que existen, pero ya en una etapa más desarrollada del capitalismo, ¿no? Se trata de revisar igual qué características comparte con los que ya se habían estudiado por Marx. Y aquí, bueno, se podría decir, a forma de conclusión, que estos capitales ficticios se desenvuelven en el mercado de valores, ahí es donde se compran y se venden. Es un valor en proceso, esto es de que es un valor que aún se está formando, aún no se ha realizado con éxito sus ganancias o los intereses, y estos capitales ficticios se pueden intercambiar por dinero antes de que estos intereses fluyan realmente, ¿no? Lo que podría causar algunos desequilibrios importantes. Y se podría decir de manera general de que son la capitalización de los ingresos futuros esperados a la tasa de interés corriente. Bueno, una vez que se resaltan estas características, es pertinente ver cómo estos capitales ficticios, desde su concepto más general, ya no a nivel individual como lo venimos trabajando, se desenvuelven en el mercado de valores. Lo que interesa en esta investigación son precisamente aquellos capitales ficticios que están sujetos a la especulación, es decir, que su valor no se encuentra determinado con anterioridad. En este sentido, es importante ver cómo la compra y la venta de estos capitales ficticios permiten una evolución de sus precios de mercado respecto a sus valores fundamentales, que son los que responden a las verdaderas condiciones de la economía, y ver cómo se mueven sus precios en relación a la tasa de interés, haciendo una relación con las crisis económicas, tal como se hizo con los distintos tipos de créditos en el capítulo 2, basándose en el análisis de Marx y Hilferding, pero ahora aquí incorporando este concepto, ¿no? A su nivel general. Aquí, pues, la interconexión de los múltiples capitales individuales de los distintos sectores de la economía, en algunos se concentran en algunos capitales ficticios, tal es el caso así como de los CDOs, ¿no? Aquí las crisis tienen mayor alcance y mayor duración, ya que sus efectos se expanden por cada uno de los rincones de la economía, gracias precisamente a esta interconexión en ese espacio. Bueno, aquí ya por último, el movimiento del capital financiero se libera de las barreras que impone el capital fijo o los elementos constitutivos del capital en el ámbito productivo. Este puede salir y entrar y salir de los distintos capitales bajo circunstancias positivas, ¿no? Ya que si la tasa de ganancia que está recibiendo en un sector determinado o gracias a un capital ficticio no es la mejor, podrías tú vender estos activos y comprar otros. Esto bajo condiciones positivas, pero bajo condiciones negativas, esta convertibilidad en dinero no sucede, ya que todo el mundo va a querer vender y nadie va a querer comprar, y esto también va a hacer que las tasas de interés crezcan, y con ello la devaluación de estos va a ser evidente. Y por último, lo que se pretende trabajar, ya para cerrar este capítulo 3, es la discusión del concepto de capital financiero respecto a la definición propuesta por Hilferding en su obra, y ver cómo este concepto de capital financiero a nosotros nos sirve en esta investigación, desviándonos un poco de la definición que le atribuyen algunos autores a Hilferding, que tiene que ver con los monopolios y la fusión de la banca con la industria, ya que se considera que esto fue en una etapa específica en donde Hilferding desarrolla esta obra, en donde se pasa de la libre competencia al monopolio, y en la actualidad pues no existe una dominación de los bancos hacia la industria en general, aunque sí podríamos pensarlo a nivel de las instituciones financieras, que existe una cierta relación, una cierta dominación con el espacio productivo, y algunos autores podrían afirmar de que esta definición de Hilferding nos permitiría introducirnos a una teoría de la financiarización. Y esto sería todo lo que se ha venido trabajando a lo largo de este trimestre. Muchas gracias. Tú solo tienes un lector.
10-20. El siguiente es 10-20.